El video introduce un fenómeno que, a primera vista, resulta inusual dentro del sistema monetario internacional. El comportamiento del baht tailandés ha comenzado a moverse en estrecha sincronía con el precio del oro. Esta relación ha despertado atención, porque no responde al modelo clásico de una moneda respaldada por reservas metálicas, ni a una política monetaria diseñada explícitamente para vincular la divisa a un activo físico. Se trata, por el contrario, de una conexión accidental que ha emergido de la dinámica real del mercado. Desde el inicio se aclara que el baht no es una moneda respaldada por oro en términos formales. No existe un régimen oficial que obligue al Banco Central a mantener una paridad fija entre la divisa y el metal. Sin embargo, los movimientos recientes muestran que, a medida que el precio global del oro aumenta, el baht tiende a apreciarse. Este patrón no es aislado ni anecdótico, sino que se ha observado con mayor claridad en economías orientales, donde el oro mantiene un papel activo dentro del ahorro y la actividad económica cotidiana. El interés del análisis radica precisamente en esta diferencia. Mientras en muchas economías occidentales el oro cumple una función más pasiva como reserva institucional, en Tailandia su presencia es directa y operativa. Esta característica crea un entorno donde los cambios en el valor del oro se transmiten con mayor rapidez al sistema financiero local, generando efectos visibles sobre la moneda. La sección inicial establece así el marco conceptual del análisis. No se trata de una transformación deliberada del baht en una moneda ligada al oro, sino de un resultado emergente de prácticas económicas, flujos financieros y comportamientos culturales que, al combinarse, producen una correlación inesperada. Este punto de partida resulta clave para comprender por qué el vínculo existe y por qué ha comenzado a llamar la atención de analistas y autoridades. La relación entre el baht tailandés y el precio del oro no se sustenta únicamente en observaciones cualitativas, sino que cuenta con respaldo estadístico concreto. El video presenta datos que muestran una correlación positiva elevada entre el comportamiento de ambos, destacando que esta conexión es más fuerte que la observada en otras monedas emergentes de Asia. Este elemento cuantitativo es clave para entender por qué el fenómeno ha pasado de ser una curiosidad a convertirse en un tema de análisis serio. Patrick Bollier, vicepresidente ejecutivo de CEO-Cam Commercial Bank, señala que los registros de 2025 reflejan un coeficiente de correlación que oscila entre 0,8 y 0,88 entre los precios globales del oro y la evolución del baht. Estos niveles indican una relación estrecha y consistente, poco habitual en mercados cambiarios, donde múltiples factores suelen diluir las conexiones directas con un solo activo. En comparación con otras divisas de la región, el baht aparece como la moneda con la asociación más marcada con el oro. El análisis subraya que esta correlación no implica causalidad directa en términos técnicos, pero sí revela una sincronización persistente. A medida que el oro se aprecia en los mercados internacionales, el baht muestra una tendencia clara a fortalecerse. Este comportamiento repetido en el tiempo reduce la probabilidad de que se trate de una coincidencia temporal y refuerza la idea de un mecanismo subyacente que conecta ambos movimientos. La evidencia estadística cumple así una función doble dentro del relato. Por un lado, valida empíricamente la percepción de que existe una relación real entre el oro y la moneda tailandesa. Por otro, plantea la necesidad de explicar por qué esta conexión es tan pronunciada en Tailandia frente a otras economías asiáticas. Esta pregunta abre el camino hacia el análisis del papel cultural y económico del oro dentro del país, que constituye el siguiente elemento central del video. El video explica que una de las claves para entender la relación entre el baht y el oro reside en el papel central que este metal ocupa dentro de la cultura y la economía tailandesas. En Tailandia, el oro no es percibido únicamente como un activo financiero abstracto, sino como un instrumento cotidiano de ahorro e inversión para los hogares. Esta función arraigada en la vida económica convierte al metal en un canal directo de transmisión entre los mercados globales y la moneda local. Cuando el precio internacional del oro aumenta, los hogares y los exportadores tailandeses tienden a vender parte de sus tenencias para materializar beneficios. Este comportamiento no responde a movimientos especulativos complejos, sino a decisiones prácticas de gestión patrimonial. El oro acumulado a lo largo del tiempo se transforma en liquidez en momentos de precios favorables, generando flujos significativos de divisas hacia la economía local. El proceso descrito en el video destaca que las ventas de oro se realizan generalmente en dólares estadounidenses, dado el papel del dólar como moneda de referencia en los mercados internacionales de metales. Posteriormente, esos ingresos en dólares se convierten en baht para su uso dentro del sistema económico doméstico. Esta secuencia crea una demanda directa y recurrente de la moneda tailandesa cada vez que el oro sube de precio. De este modo, el vínculo entre el oro y el baht se refuerza de manera orgánica. La fortaleza cultural del oro como reserva de valor
amplifica el impacto de sus variaciones de precios sobre la moneda. No se trata de una política diseñada desde las instituciones, sino de una consecuencia natural de cómo los agentes económicos interactúan con el metal. Este mecanismo ayuda a explicar por qué el BAT responde con tanta sensibilidad a los movimientos del oro en comparación con otras divisas de la región. El mecanismo de transmisión entre el oro y el BAT se construye a partir de una cadena clara de operaciones económicas. El video describe cómo, ante un aumento del precio global del oro, los actores locales que mantienen el metal como forma de ahorro o inversión deciden vender parte de sus tenencias. Estas operaciones generan ingresos denominados en dólares, ya que el comercio internacional del oro se realiza mayoritariamente en esa moneda. Una vez obtenidos los dólares, el siguiente paso consiste en su conversión al BAT para cubrir necesidades internas, ya sea consumo, inversión o reinversión productiva. Este proceso incrementa de forma directa la demanda de la moneda local en el mercado cambiario. A medida que estas conversiones se repiten y se amplifican con subidas sostenidas del oro, la presión compradora sobre el BAT se intensifica, favoreciendo su apreciación frente al dólar. El video subraya que este mecanismo no depende de decisiones aisladas, sino de un comportamiento agregado. Miles de transacciones individuales, motivadas por el mismo incentivo de aprovechar precios elevados del oro, convergen en un flujo constante hacia la moneda local. La suma de estas operaciones produce un efecto macroeconómico visible, aun cuando cada decisión individual sea relativamente simple. Este canal de transmisión explica por qué el BAT puede fortalecerse de manera consistente en periodos de alza del oro, sin que exista una intervención directa del Banco Central. La moneda responde a una demanda genuina generada por actividades económicas reales. Así, el vínculo entre el oro y el BAT se consolida no como una construcción teórica, sino como el resultado práctico de cómo los precios internacionales del metal se traducen en flujos cambiarios concretos dentro de la economía tailandesa. La interpretación oficial del fenómeno introduce un matiz relevante que complejiza la lectura de la relación entre el BAT y el oro. Desde el Banco de Tailandia, Don Nakorntap, director senior de la institución, señala que el fortalecimiento del BAT no debe atribuirse de forma exclusiva al comportamiento del oro. Según esta visión, el factor dominante es la debilidad del dólar, combinada con condiciones internas favorables como un amplio superávit de cuenta corriente. El análisis expone que un dólar más débil tiene un doble efecto. Por un lado, impulsa al alza el precio del oro a nivel global, dado que el metal se negocia en esa moneda. Por otro, encarece de manera automática al BAT frente al dólar, incluso sin cambios sustanciales en los fundamentos internos de la economía tailandesa. Esta coincidencia temporal refuerza la percepción de que ambos activos se mueven en tándem, cuando en realidad comparten un factor externo común. Desde esta perspectiva, la apreciación del BAT se explica en gran medida por flujos estructurales que exceden al mercado del oro. El superávit de cuenta corriente actúa como un soporte adicional para la moneda, al reflejar una posición externa sólida y una entrada neta de divisas. Este elemento interno se combina con el contexto global de un dólar debilitado, produciendo un entorno favorable para la fortaleza del BAT. La postura del Banco Central no niega la existencia de una correlación con el oro, pero la reinterpreta. En lugar de un vínculo directo, se plantea un encadenamiento de factores donde el dólar ocupa un lugar central. Esta aclaración resulta clave para evitar conclusiones simplistas y prepara el terreno para entender por qué la relación oro-BAT puede percibirse como más estrecha de lo que realmente es en términos causales. La combinación de un dólar debilitado y de precios del oro en ascenso genera lo que el video describe como una ilusión de vínculo directo entre el metal y el BAT. A ojos de muchos observadores, la apreciación simultánea del oro y de la moneda tailandesa sugiere una relación casi mecánica, cuando en realidad ambos responden, en gran medida, a un mismo impulso externo. Esta coincidencia temporal refuerza la percepción de un acoplamiento más estrecho del que existe en términos estrictamente causales. El análisis explica que, cuando el dólar pierde valor, el precio del oro tiende a subir de forma automática al medirse en una moneda más débil. Al mismo tiempo, esa misma debilidad del dólar hace que el BAT se aprecie frente a él, incluso sin cambios significativos en la política monetaria o en la actividad económica interna. El resultado es un movimiento paralelo que puede interpretarse erróneamente como una relación directa entre el oro y la divisa tailandesa. Esta dinámica es especialmente visible en periodos de volatilidad cambiaria, donde los ajustes rápidos en el valor del dólar amplifican los movimientos aparentes en otros activos. En ese entorno, el oro y el BAT parecen avanzar al unísono, no porque uno determine al otro, sino porque ambos reflejan el mismo desequilibrio subyacente en la moneda de referencia global. El video enfatiza que esta ilusión no invalida la importancia del oro dentro de la economía tailandesa,
pero sí obliga a matizar su papel. Reconocer la influencia del dólar permite separar la percepción del mecanismo real y comprender por qué el vínculo oro-baht puede intensificarse o debilitarse según el contexto global. Esta distinción es fundamental para evaluar los riesgos asociados a una sensibilidad excesiva de la moneda frente a las fluctuaciones del metal. La creciente sensibilidad del baht a los movimientos del oro plantea una serie de riesgos que preocupan a las autoridades. El video señala que cuando una moneda reacciona de forma excesiva a las variaciones de un solo activo, se incrementa la probabilidad de distorsiones en el mercado cambiario. En el caso de Tailandia, una apreciación demasiado rápida del baht puede afectar la competitividad de las exportaciones y alterar el equilibrio de otros sectores de la economía. El problema no radica únicamente en la fortaleza de la moneda, sino en su volatilidad potencial. Si el baht se mueve con demasiada intensidad en respuesta a cambios en el precio del oro, la planificación económica y financiera se vuelve más compleja. Empresas e instituciones enfrentan mayores dificultades para anticipar costos, ingresos y flujos de caja en un entorno donde la divisa puede variar de forma abrupta por factores externos. El análisis también destaca que esta sensibilidad puede amplificar choques externos. Movimientos bruscos en el mercado del oro, motivados por cambios en el dólar o por tensiones globales, pueden trasladarse de manera casi inmediata al tipo de cambio del baht. Esta transmisión rápida limita el margen de maniobra de la política monetaria, que debe responder no solo a condiciones internas, sino también a dinámicas de un mercado global altamente volátil. En este sentido, el vínculo accidental con el oro deja de ser una simple curiosidad y se convierte en un desafío de gestión macroeconómica. El riesgo no es que el oro pierda relevancia, sino que su influencia sobre la moneda se vuelva desproporcionada. Esta preocupación explica por qué las autoridades buscan mecanismos para moderar la conexión y reducir la exposición del baht a fluctuaciones que no reflejan directamente la realidad económica doméstica. Ante estos riesgos, el video explica que el gobierno tailandés y las autoridades financieras han comenzado a implementar medidas específicas para regular el comercio de oro, en particular en su modalidad digital y virtual. El objetivo principal de estas acciones no es alterar el papel tradicional del oro dentro de la economía, sino reducir los efectos secundarios que su negociación puede tener sobre el mercado cambiario y sobre la estabilidad del baht. Una de las preocupaciones centrales es la posibilidad de que el comercio virtual de oro facilite flujos financieros opacos o actividades de lavado de dinero. Para abordar este problema, las autoridades han incrementado el nivel de supervisión sobre las transacciones de divisas vinculadas a operaciones con oro. Este mayor escrutinio busca asegurar que los movimientos de capital asociados a la compraventa del metal sean transparentes y estén alineados con las normas financieras vigentes. El video señala que, como parte de estas medidas, los principales comerciantes de oro están ahora obligados a reportar datos detallados de sus transacciones. Esta recopilación de información permite a los reguladores monitorear con mayor precisión cómo las operaciones con oro influyen en la demanda de baht y en los flujos de dólares. Al contar con una visión más clara del proceso, las autoridades pueden reaccionar con mayor rapidez ante señales de desequilibrio. Estas acciones regulatorias reflejan un intento de mitigar la sensibilidad excesiva de la moneda, sin intervenir de manera directa en el mercado del oro. El enfoque se centra en mejorar la supervisión y el control de los flujos, más que en restringir el acceso al metal. De este modo, el gobierno busca preservar la estabilidad financiera y cambiaria, reconociendo al mismo tiempo la importancia cultural y económica que el oro mantiene dentro de la sociedad tailandesa. El caso del baht tailandés adquiere una relevancia que va más allá del ámbito nacional cuando se lo sitúa dentro de un contexto monetario más amplio. El video plantea que esta relación accidental entre una moneda y el oro no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de patrones que se observan con mayor frecuencia en economías orientales. En estas regiones, el oro mantiene una función activa como forma de ahorro, intercambio y preservación de valor, lo que le otorga una influencia más directa sobre las dinámicas monetarias. A diferencia de los sistemas donde el oro cumple un rol predominantemente institucional o simbólico, en Tailandia su uso está profundamente integrado en la economía real. Esta característica convierte al metal en un puente entre los mercados internacionales y las monedas locales. El baht, en este sentido, se ve afectado no por una decisión de política explícita, sino por la suma de comportamientos económicos que reconocen al oro como una forma legítima de dinero. El análisis sugiere que este fenómeno pone de relieve una diferencia estructural entre Oriente y Occidente en la relación con el oro. Mientras en algunas economías desarrolladas el metal ha sido desplazado hacia un segundo plano, en varias naciones asiáticas conserva un estatus funcional que le permite influir indirectamente en los tipos de cambio. El baht
Se convierte así en un ejemplo visible de cómo estas dinámicas culturales y económicas pueden manifestarse en el mercado de divisas. Esta perspectiva amplía la interpretación del fenómeno. Más que una anomalía, la vinculación accidental del BAT con el oro ilustra la persistencia del metal como referencia monetaria en determinadas regiones del mundo. El caso tailandés muestra cómo, incluso sin un respaldo formal, el oro puede seguir desempeñando un papel relevante dentro de la arquitectura financiera contemporánea. El cierre del análisis retoma la idea central de que la relación entre el BAT y el oro no fue diseñada ni planificada, sino que surgió como un resultado natural de la interacción entre mercados, cultura y flujos financieros. El video concluye que esta vinculación accidental sirve como una demostración práctica del valor perdurable del oro como forma de dinero reconocida, especialmente en economías orientales, donde su aceptación social y económica sigue siendo amplia. A lo largo del análisis, se deja claro que el BAT no es una moneda respaldada por oro en términos formales. Sin embargo, su comportamiento reciente evidencia que el metal continúa influyendo en la estabilidad y la percepción de las divisas cuando ocupa un lugar central en el ahorro y la actividad económica. Esta influencia no depende de marcos legales explícitos, sino de la confianza acumulada en el oro a lo largo del tiempo. El video subraya que la respuesta de las autoridades, orientada a regular y supervisar mejor el comercio de oro, busca equilibrar esta realidad sin negar la importancia del metal. La intervención se centra en reducir riesgos y distorsiones, no en eliminar el vínculo cultural y económico que conecta al oro con la moneda. Este enfoque refleja un reconocimiento implícito de que el oro sigue desempeñando una función monetaria relevante. En última instancia, el caso del BAT tailandés ilustra cómo el oro mantiene su estatus como referencia de valor, incluso en un sistema dominado por monedas fiduciarias. La relación accidental observada refuerza la idea de que, en determinadas regiones, el oro continúa actuando como dinero en la práctica, influyendo en las divisas y en la estabilidad financiera de maneras que los marcos tradicionales no siempre anticipan.